En este octavo ejemplo, lo que vamos a revisar es un modelo de programación de buses. En particular, ¿cierto? Lo que vamos a ver que interesa aquí determinar es cuántos buses necesito activos en un momento específico del día. Los datos son los siguientes. Primero, ¿cierto? Se trata de una ciudad, la ciudad de Progreso. Estudia la factibilidad de utilizar un sistema de autobuses de transportación masiva para reducir el tráfico urbano. El estudio busca la cantidad mínima de autobuses que satisfaga las necesidades de transporte. Así que de esta frase, lógicamente, ya nos damos cuenta que estamos buscando minimizar la cantidad de autobuses. Y eso también, ¿cierto? No implica que básicamente nuestras variables tendrán que contar la cantidad de autobuses. Ahora, el cómo lo cuentan, ¿cierto? Es lo que tenemos que ver. Después de reunir la información necesaria, el ingeniero de tránsito observó que la cantidad mínima de autobuses que se requería fluctuaba según la hora del día y dicha cantidad se podía representar de forma apropiada por valores constantes durante intervalos de 4 horas sucesivos. La figura que está abajo, ¿cierto? Es la que resume esto. Por ejemplo, tengo cierta apatía en el eje horizontal desde las 12 am hasta las 12 de medianoche, o sea, en el fondo estoy cubriendo el día completo. Mi eje cierto vertical es la cantidad de autobuses como mínimo que yo necesito en esos rangos horarios. Perfectamente puedo poner más, solamente se me está indicando cuál es lo mínimo que debería al menos cubrir. Y también, ¿cierto? Vemos que abajo tenemos divisiones cada 4 horas, porque eso es lo que, digamos, este ingeniero que hizo el estudio determinó, que cada 4 horas cambiaba un poco la necesidad de cuántos buses yo necesitaba, ¿cierto? Así, por ejemplo, entre las 12 de medianoche y las 4 de la mañana solamente necesito 4 buses funcionando, como mínimo. Después, desde las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, necesito 8 buses funcionando. De las 8 a las 12 del día, necesito 10 buses funcionando como mínimo. Y así se va viendo las distintas variaciones. Y la otra condición extra es que para realizar el mantenimiento diario requerido, cada autobús puede operar solo 8 horas continuas al día. ¿Okay? Y esto de continuas es en realidad la clave para poder determinar cómo son mis variables. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cierto? Si necesitan operar 8 horas, partamos desde las 12 de la noche, ¿cierto? Si un bus parte a las 12 de la noche trabajando, sus 8 horas continuas finalizan a las 8 de la mañana y por lo tanto cubre dos de los segmentos que tengo aquí de demanda. Si otro bus, por ejemplo, partiera a las 8 de la mañana, ¿cierto? Termina su trabajo a las 4 de la tarde y por lo tanto cubre dos segmentos, el de donde se exigen 10 y donde se exigen 7. Eso nos da una pista bastante interesante de cómo deben ser nuestras variables. Porque, ¿cierto? Los buses, en este caso, lo que siempre van a cubrir van a ser dos de estos segmentos. Necesariamente van cubriendo dos de estos segmentos, ¿cierto? Simultáneamente. Eh, y también, bueno, la otra característica, lógicamente, que acá estas 12 de medianoche en realidad conecta con las otras 12, ¿cierto? Del principio del eje. O sea, esto es básicamente circular. Un bus que comience a las 8 de la noche, ¿cierto? No termina a las 12 de la noche porque trabaja 8 horas, termina a las 4 de la mañana. Entonces tenemos que considerar también esa extensión en el fondo, que esto es cíclico, ¿cierto? Una vez que termina un día, bien vuelve a comenzar acá y para efectos de trabajos del bus eso es constante. Los invito a detener un poco el video, piensen en cómo deben ser tanto las variables como las restricciones y ahí continuamos posteriormente con esa definición. Bueno, aquí, ¿cierto? Ya sabemos que lo que queremos como función objetivo va a ser minimizar, porque tenemos que minimizar la cantidad de buses. Sabemos que las variables de alguna manera deben representar cierta cantidad de buses, pero en la forma en que representan cantidad de buses o cómo lo cubren este horario es cierto lo que debemos pensar. Este caso, digamos, es una forma de restricciones bastante conocida dentro de lo que es la investigación de operaciones,
que donde se trata de cubrir, en este caso, digamos, segmentos horarios, existe de hecho el problema de cobertura de conjuntos, que es como el nombre general, donde uno en cada restricción lo que representa es algo que debo cubrir, sea con personal, con máquinas, etc. Yo tengo que de alguna manera asignarle un recurso a esa actividad que me representa la restricción y por lo tanto, ¿cierto? Cada restricción va representando todas las actividades a cubrir. En este caso, mis restricciones van a representar básicamente cada uno de estos segmentos de 4 horas. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, ubico un 4, un 8, un 10, un 7, un 12 y un 4, ¿cierto? Que son mis demandas a las distintas horas, yo necesito que haya un grupo de buses que me cubra, ¿cierto? La cantidad 4 entre las 12 y las 4 de la mañana. ¿Cómo puede ocurrir eso? Pensemos, ¿cierto? Si los buses en general actúan 8 horas seguidas, hay dos posibilidades. Una, de que el bus comience a las 12 de la noche y termine a las 8 de la mañana, ¿cierto? Ese bus en particular me va a cubrir el segmento de 12 a 4, que es lo que me interesa. Y la otra posibilidad es que haya sido un bus que comenzó a las 8 de la noche del día anterior. Y como trabaja 8 horas, va a finalizar a las 4 de la mañana. Y ese bus también me cubre el segmento, digamos, de las 12 a las 4 de la mañana. Entonces tengo los buses que comienzan a las 12 y los que comienzan a las 8 para cubrirme ese segmento. En el segmento siguiente, de 4 a 8, tenemos por supuesto todavía activos los que comenzaron a las 12 de la noche, pero también se nos añaden los que comienzan a las 4 de la mañana y que terminarán a las 12 del día, pero para mis efectos, ¿cierto? A mí me interesa que estén activos en este segmento de las 4 a las 8 de la mañana para lograr esa cobertura de 8. Y así, ¿cierto? En el fondo, mis variables representan bien cantidad de buses que inician a una determinada hora y de acuerdo a eso, a la hora que inician, como yo sé que funcionarán por 8 horas, puedo también definir en cuáles de todos estos segmentos de horario donde yo tengo distintas demandas, efectivamente ese bus estará activo. Ahora, como estas son demandas mínimas, ¿cierto? Aquí todas mis restricciones irán a ser mayores o iguales a lo que tenga, ¿cierto? En el lado izquierdo, que es lo que tengo que determinar todavía, ¿cierto? Y que en este caso también es bastante simple porque son cantidad de buses, como el 4, 8, 10, todos estos números son directamente cantidad de buses. En la izquierda también simplemente tengo que sumar cantidad de buses. Ahora, ¿cuáles son particularmente, ¿cierto? Los que me van cubriendo el segmento horario que aquí indico, ¿cierto? Aquí vamos a poner, ¿cierto? Que esto es de las 0 horas a las 4 horas. Ese es mi primer segmento. Este otro, ¿cierto? Es el que comienza a las 4 y termina a las 8. Este otro comienza a las 8 y finaliza, ¿cierto? A las 12 del día. Este otro segmento comienza a las 12 del día y finaliza a las 16 horas. Este otro segmento comienza a las 16 horas, finaliza a las 20 horas y finalmente el último segmento, ¿cierto? Comienza a las 20 horas y finaliza a las 0, que básicamente conecta, ¿cierto?, con la primera restricción. Entonces, X es la cantidad de buses, pero yo tengo que definirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, que X1 es la cantidad de buses que comienza a las 0 horas, su jornada de 8 horas. X2 es la misma cantidad de buses que comienza, pero en este caso a las 4 de la mañana. Y así podremos definir todas las demás. A las 8, ¿cierto? Esto será X3, X4 va a ser a las 12 del día, ¿cierto? Ya.
X5 será a las 16 horas y X6 será a las 20 horas. ¿Por qué no más? Porque después de las 20 horas, ¿cierto? El que sigue vuelve a ser el de las 0 horas y por lo tanto eso ya es X1. En realidad tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 horarios posibles de partida de buses y por lo tanto es 6 variables me determinan lo que necesito. Y en general la variable queda descrita como la cantidad de buses que comienzan en el horario I, que aquí son, ¿cierto?, cada 4 horas. Con estas variables, ¿cierto?, yo ya puedo generar, digamos, las restricciones como las necesito. Y lo que habíamos dicho es un poco, entre las 0 y las 4, ¿cuáles son los buses que tengo activos? Son dos grupos, X1, que comienza a las 12 de la noche, y también, fíjense que es X6, porque ellos comienzan a las 8 de la noche, pero aún están activos entre 0 y 4. Entre 4 y 8, quienes están activos, X1, porque son su segunda parte, ¿cierto?, de 4 horas que está funcionando, y X2, que efectivamente comienza a las 4. Entre las 8 y las 12, X1, esos buses que partieron a las 12 de la noche, ya no están en servicio, pero sí están los que partieron a las 4 de la mañana, más los que inician a las 8, que son X3. Y a las 12 del día tengo activos los que iniciaron a las 8 de la mañana, ¿cierto? Porque todavía les quedan 4 horas, pero tengo que sumar los buses que comienzan a las 12 del día. A las 4 de la tarde tengo activo aún los que comienzan a las 12 del día, pero les sumo los que comienzan a las, ¿cierto?, 16 horas. Y acá finalmente tengo X5, que son los que comienzan, ¿cierto?, a las 4 de la tarde, que van a operar hasta las 12 de la noche, más X6, que comienza a las 8 de la noche y va a operar hasta las 4 de la mañana, y por lo tanto me cubre el segmento que me interesa. De esta manera, ¿cierto?, yo tengo especificado cómo se cubrirán mis 6 segmentos horarios que me interesan. Y esto es el sujeto A de mi modelo. Y yo sé que mi función objetivo es minimizar. Z. Y aquí en este caso es bastante sencilla la función objetivo, porque me pide minimizar la cantidad de buses. Y en este caso, la suma directa de las variables ya es la cantidad de buses. X1, X2, X3 son cantidad de buses. Y por lo tanto, aquí yo simplemente tengo que realizar la suma de todas estas variables. Y eso me define mi función objetivo. Minimizo la cantidad de buses. Como la variable está relacionada con una hora partida, obviamente esto implica que aquí no hay cruce, no hay ninguna manera que esté contando un bus 2 veces, así que la suma directa ya me da, ¿cierto?, la cantidad de buses que voy a necesitar en el sistema como un total. Después viene sujeto a que, ¿cierto?, esto se respete en el fondo los distintos segmentos horarios. Por supuesto tengo que decir que XY, ¿cierto?, es mayor o igual a 0 para todos los Y. Y de esa manera, ¿cierto?, tenemos el modelo que nos representa esta planificación de buses con, digamos, distintas restricciones en relación a la demanda diaria que me